Buenas tardes, mi nombre es Walter Medina Bedoya y esta es la actividad correspondiente a la unidad número 2, tarea número 3, biomoléculas orgánicas. Estaremos hablando de que las biomoléculas orgánicas son aquellas que constituyen a los seres vivos, identificando en cada célula miles de moléculas dispersas que interactúan entre sí. Se distinguen cuatro elementos principales, que son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Estos se combinan entre sí para formar moléculas que componen la materia viva. Todo esto es debido a que permiten la formación de enlaces entre ellos. Permiten a los átomos de carbono formar esqueletos tridimensionales. Estos permiten formar enlaces múltiples. Además, permite que con pocos elementos se den variedad de grupos funcionales. Su clasificación es de dos maneras. Nos encontramos con las biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas son las que no están formadas por cadenas de carbono, como son el agua, las sales minerales y los gases, y las moléculas orgánicas, que ya serían de cuatro maneras: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Empezaremos hablando de los carbohidratos. Es un grupo de compuestos llamados glúcidos que contienen hidrógeno y oxígeno. Como lo ven, se expresa en una fórmula que normalmente se les encuentra en las partes estructurales de los tejidos animales y en los vegetales, como la glucosa o el glucógeno, siendo los compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza. Plantas lo producen en el proceso llamado fotosíntesis, el cual absorben todo el dióxido de carbono del aire y con ayuda de la energía solar producen hidratos de carbono. Entre estos está la dextrina, la celulosa, el glucógeno, el azúcar, el almidón. Son sustancias que constituyen una mayor parte importante de la dieta de los humanos y de muchos animales. Vamos con las características. Se dicen que son sustancias orgánicas ternarias, de origen casi vegetal. En ellas predomina el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Para poder ser utilizadas mediante el proceso digestivo son transformados en glucosa. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Unos ejemplos son el almidón, las féculas de maíz, los distintos tipos de azúcares presentes en las hortalizas, frutas, verduras frescas y aquellos productos alimenticios elaborados con harinas. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido. La clasificación se corresponde pues a cuatro características, que son los monosacáridos. Estos son azúcares simples y se clasifican según su número de átomos. Son solubles en agua y pueden cristalizar y pasan fácilmente a través de las membranas de diálisis. Los ejemplos son la glucosa, la ribosa, la desoxirribosa y la silosa. El otro grupo serían los disacáridos. Se producen dos moléculas del mismo o diferente monosacárido. Ejemplos son azúcar común, la lactosa, la maltosa. El otro grupo sería los oligosacáridos. Estos son compuestos que por su hidrólisis dan de 3 a 12 moléculas de monosacáridos. Estos provienen de la unión de algunos monosacáridos. Se considera que a este grupo, como los carbohidratos, que tienen no la mayor cantidad de monosacáridos, pero sí que producen de 2 a 10 monosacáridos. Finalizando con el grupo ya los polisacáridos. Son carbohidratos que al ser hidrolizados dan más de 12 moléculas de monosacáridos. Ya llegamos a las funciones de los carbohidratos. Sus funciones principales son energéticas, como el ahorro de proteínas en todo el cuerpo. Actúan como una reserva energética. Son constituyentes del DNA y el RNA. Son elementos estructurales de las diferentes paredes. Están unidos a proteínas y lípidos. Son elementos que intervienen en el proceso de reconocimiento celular. Además que estos participan en el proceso de reparación y el desarrollo de los tejidos que ya sea por algún accidente, los raspones que surgen debido a ello, ellos se encargan de restaurar todos esos tejidos. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son compuestos biológicos que se clasifican por su estructura, haciendo que éstas
sean poco solubles en agua. Se forman principalmente por ácidos, glicerina u otros alcoholes. Las grasas son los aceites más abundantes componiendo reservas alimenticias del organismo. ¿Qué diferencia hay entre aceites y grasas? El aceite es un líquido a temperatura ambiente, la grasa es sólida. Continuaremos con las características de los lípidos. Los lípidos se forman por moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. No forman estructuras poliméricas, razón por la cual su masa no alcanza valores muy elevados. La mayoría de los lípidos tiene algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con los solventes polares, como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzan casi una total flexibilidad molecular. Algunos comparten carbohidratos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, pero tienen anillos aromáticos. Continuamos con la clasificación. Esta se compone de dos características, que son las saponificables y las insaponificables. En las saponificables encontramos los ácidos grasos saturados. Esto se dice que son lípidos que no representan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Estos se encuentran más que todo en el reino animal. Seguimos con los ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, más que todo. Continuamos con los fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo de fosfato en su configuración molecular. Finalmente, los glucolípidos. En este son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Ya sería continuar con los insaponificables. En este encontramos los terpenos. Estos son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran la vitamina E, la A, la K y los aceites esenciales. Seguimos con los esteroides. Estos son los derivados del hidrocarburo. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Falta el último grupo que serían los eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales, como el tipo omega 3 o el omega 6. Dentro de este grupo se encuentran los trombosacnos y los leucotrienos. Queda que de esta clasificación dependerá la función que cumpla cada uno de ellos. El consumo de lípidos es importante, no solo porque es necesario, o porque consumirlo en exceso también hace mucho daño, pero estos aportan grandes beneficios a la salud sabiendo llevar un control apropiado de ellos. Continuamos con las funciones de los lípidos. Estos tienen una principal función que es la reserva. Es una reserva genética del organismo, ya que le brinda pues a todas las partes estructurales una manera de sobrevivir ante las diferentes adversidades. Una manera estructural que es la que forman las bicapas lipídicas, de las membranas citoplasmáticas y los orgánulos celulares. Una característica también es la transportadora, desde el intestino hasta el lugar de la utilización del tejido, que lo proporciona también como un almacenaje. El aislante es que utilizan como materia aislante del cuerpo. También sirve como un regulador hormonal. Continuamos con el siguiente grupo que sería los ácidos nucleicos. Estos ácidos son macromoléculas biológicas que representan la base química de las características hereditarias. Están compuestos como por los otros grupos que también llevan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. En 1869, Meissner descubrió la sustancia llamada ADN, quien inició sus estudios utilizando leucocitos, obteniendo el pus de los vendajes y posteriormente experimentando con espermatozoides del salmón. Continuamos con las características de los lípidos. Estas se encuentran en el núcleo de una célula, que involucra el ADN y los diferentes tipos de ARN. Están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato.
De aquí pues me adelanté un poco y saqué las características del ARN y las características del ADN. Las características del ADN. Polímero de desoxirribonucleitos que se unen en cadena. Otra característica es que dos cadenas se unen entre sí formando una doble hélice. Ambas cadenas se unen por sus bases nitrogenadas. Entre las bases nitrogenadas enfrentadas se forman uniones fácilmente rompibles llamadas puentes de hidrógeno. Continuamos con las características del ARN. Es un polímero de ribonucleótido que se forma de una sola cadena. Esa cadena forma una sola hélice simple a comparación del ADN. Presenta iguales bases nitrogenadas que el ADN, pero reemplaza la timina por el uraz. Es escaso en el núcleo, formado un elemento llamado nucleolo, muy abundante en el citoplasma, especialmente formado organoides llamados ribosomas, presentes en células vegetales y animales. Su clasificación es así. Ácidos nucleicos se clasifican en ADN y en ARN. El ADN es un abreviado de desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, algunos virus, y es responsable de la transmisión hereditaria. El ARN es un ácido ribonucleico que se forma por la polimerización de ribonucleótidos. Estos a su vez se forman por la unión de un grupo de fosfato, ribosa, una adolpentosa sílica y una base nitrogenal unida al carbono, que pueden ser guanina, adenina, uracilo. Esta última es la base similar a la timina. Acá podemos apreciar un cuadro donde se ven algunas diferencias del ácido del ADN y del RN. Llegamos a la función. La principal función de esta característica es almacenar y transmitir la información genética, mantener la identidad de las especies, mantener las diferencias individuales de cada especie o de cada individuo. Es responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. En este pequeño cuadro podemos apreciar la propuesta inicial de Crick en 1970, que hace una replicación del ADN, el cual lo lleva a una transcripción del ARN, finalmente obteniendo una proteína. Las funciones del ADN son que dirigen el proceso de la síntesis de las proteínas, constituyen el material genético y forman los genes, ya como finalidad. Las funciones del ARN: ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas adquiridas por el cuerpo. Aquí podemos apreciar algunas de las diferencias estructurales entre el ADN y el ARN. Para finalizar tenemos el último grupo, que son las proteínas. Son moléculas formadas por aminoácidos por un tipo de enlace llamado peptídicos. Su orden y disposición depende del código genético de cada persona. Están compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y la mayoría contiene azufre y fósforo. Las proteínas están presentes en todas las células del cuerpo. Además participan en la mayoría de los procesos biológicos que se producen. Se descubrieron en 1838 y hoy se sabe que son los componentes principales de las células. Suponen más del 50% del peso seco de los animales. Las moléculas proteicas van desde las largas fibras insolubles que forman el tejido conectivo y el cabello, hasta los glóbulos impactados solubles, capaces de atravesar la membrana celular y desencadenar reacciones metabólicas. Continuamos conociendo las características. Las proteínas son sustancias orgánicas.
que se componen de nitrógeno, oxígeno y carbono. Son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Dan calor y energía para el cuerpo y también ayudan en la construcción y reparación. Son biomoléculas más importantes que constituyen una parte fundamental del citoplasma de la célula. Se componen de aminoácidos. También otras características importantes de las proteínas es que se diferencian en dos grupos que se llaman proteínas simples. Estas se encuentran formados por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer las siguientes: albuminas, albuminoides, globulinas, glutelinas, histonas, prolaminas y protaminas. El segundo grupo se llamaría proteínas conjugadas. Se denominan proteínas conjugadas a aquellas que se encuentran formadas por proteínas y otro compuesto que no pertenece a ellas. Entre estas encontramos nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, lipoproteínas, metaproteínas. Serían algunas de las características de las proteínas. También dicen que son pequeñas cantidades de proteínas las cuales se almacenan en el cuerpo y deben de ser utilizadas rápidamente bajo una demanda. Las proteínas son consideradas como unos ladrillos, por así decirlo, que forman los huesos, músculos, cabello y otras partes del cuerpo. Continuemos con su clasificación. Esta depende de tres componentes: su composición química. Aquí encontramos dos bases, que son las proteínas simples. Son aquellas que al hidrolizarse o degradarse solo producen aminoácidos. Y la otra sería proteínas complejas, que son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Continuamos con su formación. Esto es de acuerdo a su forma. Las proteínas pueden dividirse en dos clases: proteínas fibrosas, que son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas, formadas formando estructuras compactas llamadas fibras. Entre ellas encontramos la fibroína, el colágeno, la queratina y la elastina. El último grupo sería por su solubilidad. Esta forma de clasificar las proteínas tiene en cuenta la solubilidad de diferentes disolventes, como el agua, la sal y el alcohol. Continuamos con la función de las proteínas. Su principal función constituye a las enzimas, catalizadores biológicos. Forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Esta constituyen las enzimas y catalizadores biológicos. Estos controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares, regulan el equilibrio base-osmótico de la sangre, cumplen una función respiratoria, transportando y almacenando el oxígeno. Participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos. Actúan como hormonas: insulina, oxitocina y prolactina. Aquí podemos apreciar unas imágenes. Y esto es todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.